Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado /diagonal de estar hoy con ustedes para hablar de algo que realmente ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Algo que tiene que ver con dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas y las pantallas de televisión, Can Yaman y Demet Özdemir. Si alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa química tan palpable, de esas miradas que lo dicen todo, de esa conexión que traspasa la pantalla, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desgranar un poquito el fenómeno Can Yaman y Demet Özdemir, o como a mí me gusta llamarlos, las chispas de glamour y química que encendieron el corazón de muchos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante mundo, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, tenemos contenido que les va a encantar. Bueno, hablemos de ellos. ¿Recuerdan Erkencicus, o pájaro soñador en español? Uf. Esa serie fue un auténtico huracán. Y en el centro de ese huracán, estaban ellos dos, Can Yaman interpretando al carismático y a menudo exasperante Candibit, y Demet Özdemir dándole vida a la vivaz y determinada Sanem. Desde el primer momento en que sus personajes se cruzan, se siente una energía diferente, ¿verdad? No es solo una actuación, es algo más profundo, una especie de magnetismo que te atrapa y te hace querer ver más y más de su interacción. Y no me refiero solo a las escenas románticas, que las hubo y que bien actuadas estaban, sino a cada gesto, cada conversación, cada mirada fugaz. Era como si realmente estuvieran viviendo esa historia de amor, esa montaña rusa de emociones que caracteriza a tantas grandes producciones. La magia de Can y Demet no se limitó a la pantalla. Sus entrevistas conjuntas, sus apariciones públicas, incluso las fotos que compartían en redes sociales, todo era analizado al detalle por los fanáticos. Y lo que veíamos, o al menos lo que muchos percibíamos, era una complicidad genuina. Había risas compartidas, miradas cómplices, y una forma de tratarse que sugería una amistad sólida, tal vez incluso algo más en algún momento. Y es precisamente esa ambigüedad, esa línea tan delgada entre la ficción y la realidad, lo que alimenta la fantasía y el interés del público. ¿Era solo parte de su trabajo como actores, de promocionar la serie? ¿O había realmente una conexión especial que iba más allá de los guiones? Esta dualidad ha sido, sin duda, uno de los motores principales de la fascinación que generan. La posibilidad de que el amor que vemos en pantalla sea un reflejo de sentimientos reales, es un cuento de hadas moderno que resuena profundamente en la audiencia. Can Yaman, con su porte de galán, su físico imponente y esa voz que parece acariciar, ya era una figura popular. Pero junto a Demet Özdemir, esa popularidad se disparó a niveles estratosféricos. Y Demet, con su dulzura, su autenticidad y esa chispa en los ojos, demostró ser la pareja perfecta para él. Ella no se dejaba intimidar por su presencia, y juntos creaban un equilibrio fascinante. Sanem con sus locuras y su corazón de oro, y Can, con su fachada de tipo duro que se derrite ante ella, se convirtieron en el dúo dinámico que todos queríamos ver triunfar. Y su química, insisto, era uno de los pilares fundamentales de ese éxito. No se trataba solo de memorizar diálogos, se trataba de entender al personaje, de sentir la emoción, de transmitirla al otro y a través de esa transmisión, al espectador. Y ellos dos, lo hacían a la perfección. La manera en que complementaban sus personajes, las reacciones instintivas y los diálogos fluidos, todo sugería una conexión que trascendía el guión. Pensemos en algunas escenas clave. ¿Recuerdan cuando Can se da cuenta de sus sentimientos por Sanem, y esa lucha interna que tiene? La forma en que Demet respondía a esas miradas intensas, a esos momentos de vulnerabilidad. O las peleas que en el fondo eran solo preludios de reconciliaciones apasionadas. Cada discusión, cada malentendido, terminaba reforzando su vínculo, y eso se sentía en la pantalla. Era esa sensación de que a pesar de los obstáculos, estaban destinados a estar juntos. Y esa es una narrativa que, seamos sinceros, a todos nos encanta. El público se aferra a esas historias donde el amor supera todas las adversidades, y la interpretación de Can y Demet les permitió vivir esa experiencia de forma muy vívida. Pero volvamos a la química. ¿Qué es lo que hace que dos actores conecten de esa manera? A menudo se habla de la química actoral como algo casi místico, algo que o se tiene o no se tiene. Y aunque hay elementos de intuición y talento,
también hay trabajo duro, ensayo y una profunda comprensión de los personajes y de la historia. Para Khan y Demet, parece que ambos elementos estuvieron presentes en abundancia. Había una fluidez en sus interacciones, una naturalidad que hacía que sus escenas parecieran improvisadas, aunque sabemos que detrás de cada toma hay horas de preparación. El entendimiento mutuo de sus estilos de actuación, la confianza para experimentar y la disposición a dejarse llevar por la emoción del momento son factores cruciales. La forma en que se miraban, por ejemplo. No era una simple mirada, era un diálogo en sí mismo. Podía transmitir ternura, pasión, enojo o una profunda comprensión. Y esos pequeños gestos como una mano que roza la otra, una sonrisa que se escapa, un suspiro, eran los que realmente construían su relación en pantalla. Demet, con su expresividad facial, podía comunicar una gama de emociones con una sola mirada, y Khan, con su intensidad, lograba responder de una manera que amplificaba esas emociones. Era una danza, una comunicación no verbal que era tan importante si no más que las palabras. La sutileza de sus reacciones ante las acciones del otro, los microexpresiones faciales y el lenguaje corporal, todo contribuía a la autenticidad de su conexión. Además de Erkencikus, que fue su proyecto cumbre como pareja, también hemos visto a Can Yaman en otros proyectos y a Demet Özdemir en los suyos. Y aunque ambos son actores talentosos por derecho propio y han tenido éxitos individuales, siempre hay un sector del público que los recuerda juntos, que anhela verlos compartir pantalla de nuevo. Y eso habla mucho del impacto que tuvieron. No fue un éxito fugaz, fue algo que dejó una huella. Las comparaciones son inevitables y muchos fanáticos buscan recrear esa magia que encontraron en ellos. Su tándem se convirtió en un referente, un estándar por el cual se miden otras parejas de telenovela. Analicemos un poco más el fenómeno. La industria de las telenovelas turcas ha experimentado un crecimiento masivo en los últimos años, ganando popularidad en mercados de todo el mundo. Y producciones como Erkencikus, protagonizadas por actores carismáticos y con una química explosiva, han sido fundamentales en esa expansión. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en embajadores de este género, llevando el encanto y la pasión de las historias turcas a audiencias globales. Y esa conexión que crearon con el público no fue solo por sus rostros bonitos o sus cuerpos esculturales, sino por la autenticidad con la que interpretaron a sus personajes. El éxito global de las producciones turcas se debe en gran medida a esta capacidad de crear personajes complejos y relaciones que resuenan con audiencias de diversas culturas. Pensemos en la importancia de la química para la audiencia. Cuando dos actores realmente parecen enamorados en pantalla, es contagioso. El público se involucra emocionalmente, invierte en la historia y se siente parte de ese romance. Y Can y Demet lograron eso de una manera excepcional. Te hacían creer en su amor, te hacían sentir sus alegrías y sus tristezas. Y eso, amigos míos, es el arte de la actuación llevado a su máxima expresión. La inversión emocional del público en una pareja de pantalla es lo que garantiza el éxito de una serie, y la conexión entre Can y Demet fue tan fuerte que trascendió el entretenimiento y se convirtió en un fenómeno cultural. Otro aspecto interesante es cómo la vida personal de los actores a veces se entrelaza con su vida profesional en la percepción del público. Durante el tiempo que estuvieron trabajando juntos, hubo rumores y especulaciones sobre una relación sentimental entre ellos. Y aunque nunca confirmaron explícitamente un romance, esas especulaciones solo alimentaron aún más la fantasía y el interés del público. La gente quería creer en su amor, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y esa conexión emocional del público con los actores es algo muy poderoso. Esta línea difusa entre la realidad y la ficción es algo que los medios y los fanáticos explotan, y en el caso de Can y Demet, añadió una capa extra de misticismo a su relación en pantalla. Pero más allá de los rumores, lo que es innegable es el talento que demostraron. Can Yaman con su presencia escénica y su capacidad para pasar de la intensidad a la ternura en un instante. Y Demet Özdemir con su dulzura, su energía y su habilidad para transmitir emociones complejas con una sutileza admirable. Juntos crearon una simbiosis perfecta. Eran el yin y el yang, la calma y la tormenta, el fuego y el agua, pero de una manera que se complementaban y se potenciaban mutuamente. La profundidad de sus interpretaciones, la capacidad de mostrar vulnerabilidad detrás de la fuerza o de encontrar ternura en la dureza, hizo que sus personajes fueran increíblemente creíbles y entrañables. La belleza de sus interacciones radicaba en la naturalidad.
No se sentía forzado, no se sentía actuado en el sentido de estar actuando. Se sentía real. Y esa autenticidad, esa conexión genuina que parecía existir entre ellos, es lo que hizo que su química fuera tan icónica. Las escenas de besos, por ejemplo. No eran solo besos, eran momentos cargados de emoción, de anhelo, de amor. Y eso, créanme, no es fácil de lograr. Requiere confianza, entendimiento y una profunda conexión con el personaje y con la pareja actoral. La manera en que manejaban la tensión sexual, la anticipación y la explosión emocional en esos momentos íntimos era magistral. Y es precisamente por eso que años después de que Erkéntzicus terminara, el público sigue recordando y hablando de Can Yaman y de Method Demir con tanto cariño y entusiasmo. Son una de esas parejas de pantalla que dejan una marca imborrable, un recordatorio de lo que puede suceder cuando el talento, la química y una gran historia se unen. Han demostrado que el glamour y la chispa no son solo cuestión de apariencia, sino de la magia que se crea cuando dos almas talentosas conectan y nos permiten ser testigos de esa conexión. La perdurabilidad de su impacto se debe a que no solo ofrecieron entretenimiento, sino que también lograron crear una conexión emocional duradera con su audiencia. La industria de las telenovelas turcas, con su énfasis en el drama, el romance y la producción de alta calidad, ha encontrado en dúos como Can y Demet un ingrediente clave para su éxito internacional. La capacidad de un actor para elevar a su coprotagonista, y viceversa, es algo que crea una sinergia especial. La forma en que se complementaban en pantalla, aportando diferentes matices a la dinámica de su relación, hizo que su historia fuera aún más cautivadora. Consideremos también el componente de fantasía romántica que ofrecen las telenovelas. El público busca evadirse de la realidad, y una pareja con química palpable y una historia de amor apasionada les permite soñar. Can Yaman y Method Demir encarnaron esa fantasía a la perfección, ofreciendo un escapismo romántico que resonó a nivel mundial. Sus personajes, aunque imperfectos y a veces torpes, representaban un ideal de amor que cautivó a millones. El fenómeno de los shippers o seguidores que apoyan una relación de una pareja de celebridades también ha sido fundamental en la longevidad de la popularidad de Can y Demet. Las redes sociales se llenaron de imágenes, vídeos, fanfiction y debates sobre su posible relación, manteniendo viva la llama de su conexión. Esta comunidad de fans dedicada es un testimonio del poder de su química. La industria del entretenimiento a menudo busca replicar el éxito, y es probable que muchas producciones intenten emular la fórmula Can Demet. Sin embargo, la autenticidad y la chispa genuina que compartieron son difíciles de replicar. No se trata solo de estar guapos en pantalla, sino de la resonancia emocional que lograron con el público. El legado de Can Yaman y de Method Demir como pareja de pantalla trasciende la simple actuación, se ha convertido en un caso de estudio sobre la química actoral, el poder de la narrativa romántica y la conexión emocional entre las celebridades y su audiencia. Han demostrado que cuando el talento, la dedicación y una conexión innegable se unen, el resultado es un fenómeno que cautiva corazones y deja una marca imborrable en la historia del entretenimiento. Así que si ustedes también son fanáticos de Can Yaman y de Method Demir, si recuerdan con cariño su paso por Erkéntzicus y se emocionan al pensar en la posibilidad de verlos juntos de nuevo, déjenme saber en los comentarios. ¿Cuál es su escena favorita de ellos? ¿Qué es lo que más les gustaba de su química? Me encantaría leer sus opiniones y sus recuerdos. Sus experiencias y perspectivas son lo que hacen que esta comunidad sea tan especial. Y para ir cerrando este vídeo, creo que hemos podido apreciar un poco más de lo que hace que Can Yaman y Method Demir sean una pareja tan especial y memorable. Su capacidad para generar chispas de glamour y una química innegable ha conquistado corazones en todo el mundo, dejando una huella imborrable en la historia de las telenovelas. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.